Mi nombre es Alejandra Elizabeth Salcedo Flores y presento esta tesina como parte de la acreditación para la materia Seminario de Investigación 2 de la Maestría en Educación por la Universidad IEDSPRO. El nombre de mi tesina es Enseñanza de la Historia mediante la aplicación de estrategias artísticas para alumnos de quinto grado de educación. El primer capítulo de esta investigación es la fundamentación, iniciando con el planteamiento del problema, en donde partimos del hecho de que el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como centro y razón de ser a los alumnos, por lo que es importante que estén dispuestos a trabajar activamente y participar en la dinámica de clase realizando las actividades propuestas por los docentes, experimentando, escuchando, preguntando, indagando. Para lograr lo anterior, los alumnos deben tener interés en el proceso, siendo motivados así por sus docentes, desde las necesidades individuales y colectivas del grupo, para ir acorde a sus capacidades, a sus habilidades, inquietudes y sobre todo a sus gustos. Si no, sería imposible que los alumnos estén interesados en la dinámica propuesta por el docente. Por lo cual yo pude observar que el principal problema dentro de las clases de historia es que los alumnos no le encuentran ni motivo de ser a dichas clases, ni interés en la manera en que los docentes les presentan estas clases. Asimismo, durante esta observación he podido identificar que es muy distinta la dinámica en la clase de artísticas, en donde los alumnos, además de participar, proponen e incluso sus productos se ven con mayor calidad al estar interesados en lo que se les plantea, por lo que he decidido buscar estrategias artísticas que permitan ser aplicadas en la asignatura de historia y con ello captar la atención de los alumnos y sobre todo que encuentren el sentido de la asignatura de historia para su aplicación en la vida diaria, es decir, que le encuentren utilidad en su vida cotidiana. El siguiente apartado de este primer capítulo son las preguntas de investigación, en las cuales yo he planteado dos. La primera es de qué manera se favorece el aprendizaje en la materia de historia a través de representaciones artísticas aplicadas a alumnos de quinto grado de primaria. Y la segunda sería cuáles son los factores que influyen en el interés del alumno por las clases de historia. Esto para de ahí partir hacia las estrategias que se van a utilizar. El siguiente apartado es la justificación de esta investigación, por lo cual tengo presente que el alumno es el principal actor en este proceso de enseñanza-aprendizaje y con ayuda del docente debe realizar acciones antes, durante y al final de dicho curso para que el conocimiento sea duradero y significativo, por lo cual deben encontrar una aplicación a su vida diaria a dichos aprendizajes. Durante la etapa de operaciones concretas de Piaget, que comprende de los 7 a los 12 años, la edad promedio en que los alumnos cursan primaria, empieza a utilizarse la lógica para llegar a conclusiones válidas siempre y cuando las premisas de estas de las que se parten tengan que ver con situaciones concretas y no abstractas, puesto que los alumnos aún no logran comprenderlas. Por eso es que el desarrollo de las problemáticas se centran tanto en alumnos de quinto grado, considerando pertinente la realización de la investigación para comprobar si la aplicación de estrategias artísticas mejora y favorece el aprendizaje, el interés y la participación de los alumnos en la asignatura de historia. Asimismo, esta investigación es relevante pues permite al docente seleccionar estrategias para solucionar una problemática de su práctica docente y con ello favorecer la mejora continua de ella, generando así un cambio que permita también la mejora en el desempeño de sus alumnos. Asimismo, la investigación es pertinente, pues podrá servir de antecedente para futuras investigaciones de otros compañeros. El apartado 1.3 corresponde a los objetivos tanto general como los específicos. En cuanto al general, es aplicar estrategias artísticas en la asignatura de historia mediante actividades que permitan partir de los intereses de los alumnos de quinto grado de primaria de una escuela ubicada en Guadalajara, Jalisco, para favorecer su desempeño académico en la materia específica de historia.
y los objetivos específicos serían analizar las estrategias utilizadas en la asignatura de educación artística para seleccionar aquellas que son compatibles con la enseñanza de la historia, es decir, con su didáctica. Y asimismo, interpretar los resultados obtenidos de estas intervenciones que se realizarán y con ello seleccionar e identificar las que pueden ser aplicadas a la enseñanza de la historia. El capítulo número 2 corresponde al marco teórico, en el cual se hizo la revisión de diferentes investigaciones y distintos autores para basarnos teóricamente en el desarrollo de esta investigación, comenzando con el constructivismo como base teórica de este proyecto, puesto que se menciona que el aprendizaje es el resultado de la interacción con el medio al que está expuesto el alumno, dando así significado a los símbolos según sus construcciones cognitivas. Es decir, que a partir de un contexto histórico, en este caso, los alumnos serán capaces de decodificar los significados de las demostraciones artísticas ya existentes y de las propias que ellos realizarán para poder desarrollar la historia o describir lo que ha sucedido en un acontecimiento histórico. Dentro de esta investigación también se dio el apartado de las artes como estrategia didáctica, en donde se trabajaron las percepciones de las cualidades contextuales, teniendo como objeto de estudio las situaciones y circunstancias tanto políticas, sociales como culturales de la obra de arte, lo cual Escolar 2016 menciona que pertenece a la dimensión contextual de una obra artística, lo cual facilita al alumno la comprensión tanto del contexto histórico como del social, de la época histórica en que se está representando la obra artística, que en este caso son representaciones pictóricas y plásticas. Al mismo tiempo que se trabaja la dimensión simbólica, pues en ella el alumno reflexiona sobre el sentido y el significado de los mensajes de la obra de arte, haciendo hincapié en conceptos abstractos. Asimismo, el acercamiento de los alumnos a las artes pictóricas y esculturales, como lo hemos estado mencionando, puede ser tanto de manera directa, es decir, mediante visitas a museos, o puede ser indirecta, que es presentando, por ejemplo, imágenes o videos en donde se representa y se muestran estas obras artísticas dentro del aula de manera sistemática. Es decir, mediante reproducciones, como lo he mencionado, que tienen un valor específico en temas poco claros o con los que los alumnos no están relacionados, pues no son de su época y no tienen otra manera de tener un contacto con esa situación para comprenderla de una mejor forma. También se ha incluido la didáctica de la historia, la cual tiene como principal objetivo brindar elementos y herramientas a los alumnos para que sean capaces de reflexionar y pensar de manera autónoma y crítica y adquirir así las bases que les permitan tomar decisiones apoyadas en criterios razonables y, sobre todo, con base en situaciones del pasado para no repetir los errores en su presente y en su futuro. También se ha incluido el tiempo y el pensamiento histórico, donde según Díaz Barriga expresa que implica el establecimiento de una secuencia cronológica. He ahí la complejidad de la enseñanza de la historia, pues se necesita de comprensión de tiempo histórico, donde se involucran nociones como el cambio, la continuidad y la duración de los hechos o acontecimientos bajo un estudio. La complejidad aquí es que son hechos que los alumnos no han vivido, es decir, no tienen forma de que sea significativo, pues es complicado que tenga que ver con su desarrollo directo si es que ellos lo intentan analizar de manera individual. Es ahí donde el docente debe poner ejemplos y representaciones que sean significativas para los alumnos e identifiquen cómo pueden o no tener un impacto en su vida. El capítulo número 3 es referente a la metodología, partiendo del paradigma de investigación, para el cual es seleccionado el paradigma interpretativo desde la metodología cualitativa, ya que no se pretenden hacer generalizaciones a partir del objeto estudiado, pues se dirige su atención a aquellos aspectos no observables que según Santos igual son no medibles ni susceptibles
de cuantificación, pues se interpreta y se evalúa la realidad, no se mide. Asimismo, dada la naturaleza del objeto de estudio, que en esta investigación se trata de un grupo específico de educación básica, no es posible generalizar que en todas las situaciones los resultados obtenidos sean los mismos, pues esto depende tanto del contexto social, el escolar y el grupo, tanto en su dinámica individual como general, estudiando así el contexto de su pasado y de las mismas situaciones en las que se encuentra dicho grupo. De igual manera, la investigación cualitativa tiene como objetivo comprender o interpretar la realidad educativa que se está presentando bajo esta investigación, por lo que los significados de las personas, las percepciones, las intenciones y las acciones son puntos claves para la obtención de los resultados y su interpretación. El apartado 3.2 es el tipo de investigación, en la cual para este proyecto es de tipo correlacional, pues el objetivo es identificar la causa-efecto de la aplicación de estrategias artísticas en el contexto de la asignatura de historia. Así es que, según Tam, Vera y Oliveros 2018, se mide el grado de asociación con dos variables, las cuales en este caso sería la relación entre la asignatura de historia y las estrategias artísticas con las que se está implementando la clase. Asimismo, al ser una investigación cualitativa, Ramos 2003 en la página 3 afirma que se proponen estudios como el análisis del contenido lingüístico, en donde se proponen las relaciones que se pueden generar entre las categorías que se sugieren en los discursos de los participantes. Es decir, que la investigación tendrá un lugar en un momento específico para analizar la relación entre las variables que se han establecido y con ello permitir recolectar y tratar los datos para afirmar o no dicha relación. De igual manera, y considerando las características de esta metodología cualitativa, se ha optado por el estudio de casos como método de investigación debido a que se tiene como objetivo investigar un fenómeno que, según Álvarez 2012, es contemporáneo dentro de un contexto real, por lo que la imposibilidad de separar las variables de estudio con un grupo atienden al objeto de estudio y al contexto. Es decir, que al ser un estudio centrado en el aula con un solo grupo como objeto de estudio, resulta necesaria establecer la relación entre contexto y alumno para realizar esta investigación. Asimismo, la estrategia de indagación en este estudio de casos se caracteriza por tratar de interpretar el fenómeno en el contexto, en el lugar donde se está describiendo, analizar e interpretar una identidad en términos cualitativos, complejos y complementarios, en función a los objetivos de esta investigación y la epistemología de la misma. El siguiente apartado es población, muestra y muestreo. Para esta investigación resulta imprescindible la participación en cuanto al contexto tanto de los alumnos como del director y el plantel en general, puesto que son parte del contexto y la dinámica que pueden presentar los alumnos. Asimismo, el espacio en donde se realizará la recolección de datos será el aula de clases de un grupo de quinto grado de educación primaria, donde de los estudiantes se tomará una muestra del 25% de la población para la realización del análisis de los datos. Asimismo, es importante mencionar que la participación de los alumnos fue voluntaria y con previa autorización tanto de los alumnos como de sus autoridades educativas y sus padres, atendiendo así al enfoque cualitativo de esta investigación. Puesto que un muestreo se realiza con un propósito en mente, en este caso se utiliza el muestreo no probabilístico de selección experta, que es una técnica utilizada para seleccionar especímenes, unidades o porciones representativas de un grupo según el criterio del experto, que en este caso no fue con un propósito en específico, sino simplemente por la percepción de los alumnos sobre la historia. El estudio de casos
asume que se debe determinar de manera inicial el tipo de experiencias mediante el cual el relato de los protagonistas es imprescindible, por lo que para garantizar que la muestra fuera representativa del total de la población de los alumnos, se respondió una encuesta inicial sobre sus intereses en las clases de historia a lo largo de su estancia en la educación primaria únicamente, eligiendo así 4 casos que expresaron que la materia de historia les parecía aburrida o que no la consideraban importante para su desarrollo. Asimismo, el punto 3.4 son los instrumentos que se utilizaron para llevar a cabo esta investigación, en el cual en estas fueron observación, una entrevista focalizada para conocer al final la percepción de los alumnos y con ello analizarla y poder identificar si se cumplió o no el objetivo de esta investigación, y el método de análisis de datos, el cual fue un registro en Excel de las observaciones realizadas en las categorías tanto de respuestas de los alumnos, es decir, si les parece o no les parece importante, si encontraron o no una aplicación en su vida diaria para esos conocimientos adquiridos, y las producciones elaboradas, es decir, la calidad para identificar el empeño que pusieron en ello y con ello identificar si les fue de interés o no. Finalmente, el capítulo de resultados y conclusiones se observó un incremento significativo en el interés de la asignatura de historia y una mayor comprensión en los hechos históricos por parte de los alumnos, de tal manera que ellos fueron capaces tanto de describir qué fue lo que sucedió, en este caso en la situación de la Revolución Mexicana, e identificar tantos sentimientos que pudieron haber tenido niños de su propia edad, adultos, jóvenes, ancianos, entre otros, tanto desde una óptica política como social, como incluso religiosa. Ellos fueron capaces de proponer diferentes actividades o cambios a las propuestas y también fueron capaces de describir las situaciones que se les presentaban. También he podido concluir que la utilización de las TICs para las representaciones pictóricas pues no podían ser de manera directa, es decir, con visitas a museos, sino que debían ser indirectas, mostradas a partir de fotografías y videos. Favoreció la comprensión de los hechos históricos, por lo menos en los casos seleccionados, puesto que esto llamó la atención de los alumnos, y al identificar características tan sencillas como la vestimenta, ellos fueron capaces de identificar otras situaciones que pudieron ser detonantes para el inicio de la Revolución Mexicana, teniendo así su propio criterio sobre qué es lo que estuvo bien ejecutado o cómo lo hubieran ejecutado ellos, y asimismo plantear similitudes con situaciones actuales y con el tipo de dinámica de nuestra situación en comparación con la sociedad de ese tiempo. Y dentro de las recomendaciones que puedo realizar a partir de mi investigación para futuras aplicaciones sería el ampliar el muestreo y la población al que se lo va a aplicar, para así poder asegurar o no si se puede generalizar la idea de que la historia aplicada con estrategias artísticas favorece el desempeño y el interés de los alumnos al comprender las situaciones históricas, generando así una relación con el tiempo y el pensamiento histórico, puesto que en esta investigación únicamente se puede afirmar de los casos a los que se les fuese aplicado y analizado cada una de las intervenciones. Finalmente, quiero agradecer tanto a mi familia como a mi hijo principalmente por haberme apoyado y sido un pilar importante en este proyecto, tanto del término de la tesina como con esta investigación, como en todo el proyecto general de la maestría en educación que el día de hoy puedo decir que he concluido. Muchas gracias.